emotion. Therefore, the use of film, I say, putting it together and making it have an effect on an audience is, I think, the main function of film. Certainly, if you take dialogue in a film, truly you are only borrowing from the theater, which is what, as I've often said, most pictures you see are photographs of people talking. Amigo, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos acá escuchando al Flaco Germán y a Jorge Pozzi en controles de emisión. En esta semana, una semana en La Máquina de Pensar, dedicada a un, digamos, nos fuimos muy originales para mencionar la semana. Le pusimos el maestro de suspenso, así que fuimos muy poco originales. Todos sabemos quién es el maestro de suspenso, es el Sir Alfred Hitchcock. Estábamos escuchando precisamente su voz, que es una voz bastante peculiar, bastante inconfundible, en una entrevista del año 1964 en un programa de la televisión canadiense. Antes de comenzar el programa y para abrir un poco digamos, la semana de hoy, quiero decirles que recibimos 3 libros en La Máquina de Pensar y daremos en su momento cuenta de ellos. Se van amontonando porque después de abril empiezan a salir libros como de abajo de las piedras. El Uruguay laico, matrices y revisiones, es un estudio dirigido por Gerardo Caetano y está coordinado por él, pero está hecho por 3 historiadores: Roger J. Monat, Alejandro Sánchez, Carolina Greising y el propio Caetano. Esto salió en Taurus, que es la editorial de ensayos de Santillana, de Alfaguara. Y luego Ercole Lizardi acaba de editar, yo sabía hace unos meses, con Planeta, El centro del mundo, 3 novelas calientes, y La pasión erótica del sátiro griego a la pornografía en Internet. Esto está en Paidós. Son 2 libros de Ercole Lizardi que, por lo que tengo entendido, fueron lanzados también en Buenos Aires. Bueno, lo leeremos y invitaremos a este hombre, a Ercole Lizardi. Ahora, para empezar la semana dedicada a Hitchcock, tenemos para conversar bastante. Le damos la bienvenida a alguien que yo sé que es bastante fanático. En general, todos los críticos de cines, yo creo que veneran a Alfred Hitchcock. ¿Cómo andás, Amilcar Nochetti? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes otra vez. Yo no lo venero, me gusta muchísimo, pero no lo venero. Me parece genial su aporte, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el uso de una técnica volcada pura y exclusivamente a la necesidad del libreto. Pero... ¿Qué quiere decir eso? Volcada a la necesidad del Claro, libreto. no la técnica per se, no hacer no fundamentar la técnica en base a que sea un chiche, los vistoso, efectos especiales. sino adecuarla específicamente a las necesidades de la historia que se cuenta. Exacto, es un contador, un gran narrador de historias, y hay un guión de hierro, se decía. Exactamente, ¿no? Sí. Y tenía el montaje en la cabeza. Él, cuando empezaba a filmar, decía que ya tenía la película totalmente visualizada. Pero hay que decir también que es un hombre, como generalmente lo fueron los prolíficos, es un hombre, a mi entender, muy desparejo. Ah, claro, sí. Por eso no lo venero. Tiene muchas. Probablemente, yo creo, con Hitchcock, digo más allá, es que es de los autores que más influyó en la forma de narrar cine en Hollywood. Yo creo que se exagera mucho en diciendo que fue él el que más de repente está Billy Wilder, de repente hay otros más, Raoul Walsh, hay otra gente más, William Wyler, John Ford, para ciertas cosas, por sí. favor, en el uso del paisaje como elemento espiritual. Pero lo que tiene Hitchcock, y que es muy valioso, es que de alguna manera, y por eso quizás lo veneraban tanto los franceses de la Nouvelle Vague, tan amigos de la teoría del autor, que yo vuelvo a insistir, y en eso opino igual que opinaba mi maestro Homero Alsina, la teoría del autor, que es muy válida para Europa, no lo es demasiado para Hollywood. Sin embargo, él
es una de esas excepciones. Él supo ser un autor en un medio en el que no te deja ser autor porque la película que vos hacías, sobre todo en la época aquella de los grandes estudios, la película que vos hacías pertenecía a una idea que de repente era de otro, que te la traían, eras un encargado. Y sin embargo él se dio el lujo de que cada película de él fuera una película de Hitchcock, al punto de que en muchísimas oportunidades el nombre de él prevalecía por encima del de los propios actores. Por supuesto que no cuando actuaba con Ingrid Bergman o con Cary Grant o James Stewart, pero en Los pájaros es él. Claro. Incluso en Psicosis, en su momento, también era él. Anthony Perkins fue lo que fue por Psicosis, pero no en la previa, ¿no, verdad? No, también dicen que, pero estas son cuestiones aparte, digamos, que hacen a la industria. Es un maestro de la autopromoción, un maestro de la publicidad, un maestro de presentarse así, como otro del merchandising. Todavía no existía el merchandising y él claro, y esa concepción marketinera de la cosa. Sin embargo, yo a él se la perdono porque tenía talento y lo demostraba. Hoy por hoy hay algunos realizadores que algunos veneran, y yo específicamente no, que son notables vendedores de sus tareas, y que vos ves que filman bien, pero al servicio de la nada. Por ejemplo, no sé, por decirte uno, Lars von Trier, que necesita hacer una conferencia de prensa en Cannes diciendo que después de todo las cosas no son tan ni en blanco ni en negro, y hasta Hitler pudo haber sido una buena persona. Esa fue la mejor manera que tuvo de vender su película Melancolía, porque de otra manera no puede venderla. Bueno, eso no pasaba con Hitchcock. Hitchcock tenía toda una reserva contenidista muy importante. Vos me convocás para que abramos el abanico de lo que va a ser en esta semana todo lo que tiene que ver con Hitchcock. Me parece que con Hitchcock hay 4 o 5 cosas que lo tenemos tiempo, tenemos dos bloques largos, ¿no? Que lo destacan. Por empezar, por alguna, yo siempre digo, hay 2 cosas que yo recomiendo con respecto a Hitchcock. Una es una película, que es la que yo le daría a un marciano para que viera y bueno, esto es Hitchcock. Después de ver esto, que está todo, usted si quiere puede ir mirando las películas que quiere. Y otro es un libro. El libro es de Donald Spoto y se llama Hitchcock, las 2 caras del genio. Donald Spoto, que fue el que hizo la mejor biografía de Marilyn Monroe, es, para mi gusto también, el que hace la mejor biografía de Hitchcock. Y en esa biografía, por pasar una sinopsis al oyente, en esa biografía lo que queda claro, después de 500 páginas, es que ese hombre no fue un psycho killer porque sublimó todo por el cine. Si este hombre no hubiera sido un cineasta, no hubiera sido un artista en otra rama, quiero decir, si no hubiera volcado su compulsión, hubiera aparecido en la plana terrible, ¿no? En la plana policial de cualquier diario. Hay alguien que dice que, por ejemplo, que la biografía de Hitchcock es un tipo que no le pasó muchas cosas, digamos, comparado a los otros grandes maestros, tuvieron, digamos, vida de Charles Chaplin o John Ford, tuvieron otras vidas, pero que atrae Hitchcock porque su vida era más bien interior, era de la imaginación, pero de una violencia increíble. Sí. Y claro, parte de eso tiene que ver con la infancia. Digo, yo no soy ni freudiano ni nada que se le parezca, pero hay 2 cosas que relata el libro y que las relató el propio Hitchcock siempre, que evidentemente tienen mucho que ver con el Hitchcock que se conoce a través de las películas. Una es un episodio que él siempre marcó y que le dejó un terrible temor hacia la policía. Él era hijo de un hogar extremadamente católico, y esa es la segunda de las facetas, esa religión católica comulgada de una manera totalmente compulsiva y obligada, y que él la absorbe porque se le imponen, y le deja evidentemente un montón de traumas y un montón de... Eso más allá de la sociedad británica, lo que era la sociedad británica, lo que eran los colegios, lo que eran las escuelas, estamos hablando de un plus de represión importante. Exacto. Y a ese se le agrega el otro plus de que eran del católicos, propio hogar, católicos, la digamos, educación que le dan en una Inglaterra victoriana que no muere con la reina Victoria en 1901. Cuando la reina Victoria muere, Hitchcock tiene 2 años, pero el victorianismo terminó recién pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Estoy leyendo acá que los padres nacieron, el papá nació en 1862. Plena época. O sea, victoriana, porque eran mayores. Y la madre nació en 1863. Exacto. O sea, estamos hablando que los papás de él eran victorianos. Plena época victoriana. Si a eso le agregas esa educación católica tan cerrada,
Y si a eso le agregas que el padre, un día que él tuvo una travesura, yo no recuerdo exactamente qué, pero era una travesura de niño, el padre no tuvo mejor cosa que hacer que llevarlo a la seccional de policía y pedirle a los policías, claro, era una zona barrial, era lo que conocíamos antes como los barrios, como un pequeño universo, un micromundo. Se conocía a todo el mundo, lo llevó a la seccional de policía más cercana y les pidió a los policías que por favor lo dejaran una noche encerrado para que supiera lo que era un castigo. Y los policías lo dejaron. No, pero entonces, ¿una noche lo dejaron? Una noche lo dejaron, sí, así dice el libro de Spot. Sí. Pensé que había sido menos, pero que para él, igual para un niño, fue terrible. El susto puede ser milenario, ¿no? Todo es terrible. Lo fueron a buscar al día siguiente, temprano, pero lo fueron a buscar al día siguiente. Entonces, claro, eso se nota. Eso se nota. En las películas siempre la policía acosa. Ajá. Y generalmente acosa a quien no tiene que acosar, ¿no, verdad? Sí, sea el culpable. O es una presencia ominosa aunque no acose. O cosas horribles suceden adentro de iglesias. O siempre pasa por alguna pavada, aparece la policía. Exactamente, sí, totalmente. Sí. Pero hasta en una película tan banal como puede ser la segunda versión del Hombre que sabía demasiado, que acá se llamó En manos del destino, que para mí es una de las películas menores de él, con James Stewart y Doris Day, que pasó a la historia por la famosa canción ¿Qué será, será? Hay una escena, digo, no tiene nada que ver el tema de la religión en lo que sucede en la película, y sin embargo hay una específica escena en la cual aparecen los personajes negativos, que son los secuestradores no me acuerdo si era un niño o una niña. Un niño, sí. La escena se juega en una iglesia, en el interior de una iglesia, y en el interior de la iglesia es que están los villanos. Entonces, permanentemente hay un juego de esos en Hitchcock. Hay otros. A Hitchcock le gustaba mucho jugar y Hitchcock repite de alguna manera muchísimas cosas en sus películas. Pero disculpame una cosa con respecto a la Iglesia Católica. Sí. Perdóname que te interrumpa, pero para hilvanarlo. No, claro. Hay una cuestión también, por un lado, lo que decís vos del tema de lo ominoso y de las fuerzas esas del mal que pueden estar en una iglesia, ¿no? Y por otro lado, el erotismo, ¿no? Sí. Es decir, que Luis Buñuel lo dice en su memoria que gracias a la Iglesia Católica la represión se puede sublimar y hacer. Él dice que con la liberación sexual se termina mucho y la capacidad de sugerir. En el caso de Hitchcock son películas gélidas, pero tienen mucho erotismo. Por supuesto. Hitchcock logró lo que yo nunca me imaginé que alguien podía lograr, que la princesa de Mónaco, que no era princesa de Mónaco todavía, transmitiera erotismo en la pantalla. Quiero decir, ella fue una mujer muy erótica, Grace Kelly. Tuvo una intensa vida sexual. Sin embargo, no lo transmitía en la pantalla. En la pantalla era esa rubia retirada, como puede ser después Catherine Deneuve, como hoy puede ser Nicole Kidman, que no es rubia pero es muy retirada, que son bonitas, pero que son gélidas, aparentan ser un témpano de hielo. En el caso de Grace Kelly aparentaba. Las otras no sé. Pero él logró que fuera altamente erótica en la película, en la que James Stewart está durante toda la película con la quebradura de pierna, la ventana indiscreta. Allí es erótica. Las mujeres de Hitchcock siempre tuvieron esa cuota de gélido erotismo. Porque claro, él tenía esa imagen de la mujer. Ese problema, digo, de la gran represión, y de una gran represión sexual, el tema de la vigilancia de la policía, y entonces el tema, ¿con quién estuvo casado toda la vida? Con una vigilante. Porque claro, Alma Reville lo vigilaba en todo, lo vigilaba en el buen sentido, quiero decir, no sé si en el malo, pero por lo menos en el bueno sí, era una eterna vigilante de toda su tarea. No hay que hacerle mucho caso a estas dos películas que vinieron de Hitchcock, por distintas razones. Las dos son muy malas, tanto la que dan en cable como la que se exhibió en cine. Pero sí hay una cosa que queda clara, sobre todo en la que se exhibió en cine. La de Anthony Hopkins. En la de Anthony Hopkins con Helen Mirren en el papel de Alma Reville. Claro, esa película se atreve a decir poco menos que Alma Reville le terminaba las películas a Hitchcock. Yo no sé si será tan así. Porque me parece que también hay una suerte de darle por la nuca a Hitchcock ahora, ¿no? Pero que tuvo mucha importancia. Cuidaba la estructura del guión, hasta todo lo que se puede cuidar en la previa es muy posible, porque ella era una gran guionista. Por supuesto que después incluso se empezó como a borrar, no filmaba, pero se sabía que
todo el análisis del guión lo hacía ella, ¿no? En la previa, ¿no? Después por eso del es rodaje probable que de repente algún montaje en el cual él estuvo enfermo o algo, alguna cosa lo haya hecho ella. Y eso tampoco, digo, no es nada malo. De todas formas, siempre seguían el estilo Hitchcock, Totalmente, ¿no? totalmente. Aparte, eso no quiere decir que él deje de ser el autor de la película. Claro. Hay un caso muy famoso. Hay muchos, pero me viene a la mente uno ahora. Cuando Bob Rafelson hace El cartero llama dos veces, con Jack Nicholson y Jessica Lange, Bob Rafelson se enferma durante una semana y hay escenas enteras que las hizo Nicholson y nadie se puede enterar. Hoy ves la película y vos no notás en ningún momento, ¿viste? Bueno, con Psicosis hay una gran polémica en cuanto a que Saúl Bass, que el hombre que se encargaba de los títulos y todo esto, dijo que él había hecho la de la ducha, y siempre se discutió quién la hizo la de la ducha, si estaba Hitchcock rodando o no. Pero son cosas muy menores porque eso era muy frecuente en una industria que es militarizada, en la cual siempre se está rodando, incluso que los directores rodaban ellos y después la película pertenecía al productor. Totalmente. O sea, normalmente el productor después hacía otra cosa, ¿no? Sí, pero además cuando vos tenés incorporada a la gente, más allá de que, claro, en el caso de Hitchcock no siempre actuaba con la misma gente, ni con los mismos técnicos, porque además él no pertenecía a un estudio. Él lo que tuvo muy claro, él siempre fue muy inteligente y lo que tuvo muy claro fue no depender de un estudio. Entonces a él lo llamaban de diferentes estudios y por eso también a veces se pueden notar ciertos cambios entre una película y otra, depende el estudio que fuera. Las cosas que podías hacer con Paramount o con Universal, de repente no podías hacerlas con Metro o con Fox. Pero en la película esta que vos decís que es mala, yo estoy de acuerdo por lo menos con Anthony Hopkins, pero creo que como película, no sé si como no es una biopic, pero hace un análisis de lo que es un momento en la vida de un maestro que puede estar interesante en cuanto a no repetirse, en cuanto a que Hitchcock dice que es Anthony Hopkins, que para mí trabaja muy mal Anthony Hopkins, no logra nada. Nada. Pero hay una escena, un momentito que tiene que ver con esto que estamos hablando, en que todo el mundo está en el cine mirando la película, aparece Bernard Herrmann y él desde afuera del palier empieza como si fuera un director a dirigir en el momento en que la gente se va a reír, en que la gente va a pegar el grito y en que la gente va a hacer... Digo, ahí había un estilo más allá de todo el mundo que participó en esa película. Y un conocimiento muy profundo de la reacción que puede tener o no el público en una sala. O sea, un hombre que sabía específicamente a quién le estaba dando su producto, ¿no? Y quizás por eso también lo daba de la manera que lo daba. No, indudablemente que era un hombre inteligentísimo y que por supuesto sería una torpeza decir que ahora su cine pertenece a Alma Reville o que tal o cual escena pertenecen a Saúl Bass. Pero sí habla muy bien de él, que digo, si ciertas cosas las hizo la esposa, habla muy bien de cómo él hizo las cosas al punto de que faltando él, los que lo rodeaban podían terminar el asunto de una manera muy acabada. Eso sucedió también con Berman en Fanny y Alexander. Hubo una escena entera que no la filmó Berman porque estaba enfermo y sin embargo dio el ok porque dijo, nada de lo que hicieron yo no lo hubiera dejado de hacer. Y en el caso de Hitchcock y Alma Reville, que su esposa, estuvieron casados y trabajando juntos, no sé, vida, 50, 60 años, y se hicieron, no sé, cuando se 50, 60 películas, digamos, no sé cuántas, habría que ver la cantidad de películas que hicieron, pero digo, estamos hablando de muchísimas. Medio centenar, aproximadamente 50, digo, y en distintos lados, en distintos países, en distintas productoras, como decís vos, ahí, digo, era en realidad un realizador con dos cabezas, digamos. Sí, claro, ni que hablar. La carrera de él se divide prácticamente fácilmente en dos, ¿no? Desde que aparece con el... Hay una película que se llama El águila de la montaña, que es una de las primeras, pero bueno, con El Vengador, que es la primera importante, muda, en el año 26, y esa es la etapa inglesa, que va hasta el año 40, en el que se va a Hollywood y hace Rebeca y Corresponsal extranjero, y ahí viene la etapa norteamericana. Durante muchísimo tiempo los historiadores del cine antiguos, con Sadoul a la cabeza, hablaban de las excelencias de la etapa británica y de cómo se había vendido en la etapa norteamericana, que también lo decían de Fritz Lang. Por supuesto que Fritz Lang no hizo en Estados Unidos nada comparable al Vampiro Negro o al Dr. Mabuse, pero Hitchcock sí, por favor. Hoy ves las películas británicas, La dama desaparece es la que se mantiene mejor. Sí, bueno, realmente muy bien. 39 escalones. 39 escalones se mantiene bien si vos tenés la bonomía de aceptarla con bonomía, valga la redundancia.
Y la que yo no vi es El hombre que sabe demasiado, sabía demasiado. Esa está bien, 34, Sabotaje se mantiene bien. sí, Sabotaje esa se no la mantiene vi, bien. no la vi, no. La dama desaparece. Pero La dama desaparece sigue siendo la mejor. Sí. En cambio, en Estados Unidos, él tiene películas, por supuesto que tiene películas muy mediocres, pero también tiene un ramillete de 4 o 5 obras maestras, no, más otras 6 o 7 que son notables sí, también. Sí, vos ves toda la de la década del 40 y sobre todo la del 50. Sobre todo la del 50. El 50 sí, es una del tras de 54 otra, al 64 son 10 años sí. espectaculares, ¿no, verdad? Pero incluso ya con Pacto Siniestro, La sombra de una duda en los años 40, o Tuyo es mi corazón, horrible título para una película que se llamaba Notorious, claro, no tiene manera de identificar Notorious en español, ¿no? Amílcar, si me permitís, vamos un poco a la pausa, hacemos pausa comercial y seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Digamos, especifiquemos 2 o 3 temas. Claro, después. haciendo esta gran panorámica en torno a una obra que es multiforme y aparte que no es siempre igual, varía muchísimo, o sea, hay un gran estereotipo que dice que Hitchcock era del suspenso y nada más, o que era del thriller, eso es un gran estereotipo, era alguien que se trataba de variar en cada película y de hecho dio unos volantazos brutales, bueno, no solo de psicosis. Pero esto después de la pausa, amigos, seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar con Amílcar Nochetti. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Amílcar Nochetti, crítico de cine sobre Don Alfredo Hitchcock. Bueno, hicimos un panorama general, digamos, obviamente tiene varias características del cine, ¿no? Sí. Pero vos dijiste que había una película que mostrarías a los marcianos. Intriga Internacional es la película que yo mostraría a los marcianos. Con la muerte a los talones también se llamó. Sí, en España se llamó Con la muerte a los talones, es North by Northwest. Sí. Está bravo ponerle una película noroeste, pero bueno. Sí. Yo calculo que debe ser el lugar en donde se sitúa en el mapa norteamericano. O sea que no sé por qué se llama Mount Rushmore, ¿no? Pero bueno. Se trata de una persecución de principio a fin prácticamente. Cary Grant es alguien que está ahí en un hall de un hotel y el falso Mr. Kaplan. Y claro, entonces lo llaman por el nombre y claro, los que lo llaman por el nombre, la recepcionista, era porque 2 tipos querían matarlo, querían no sé. Exactamente. Y entonces se levanta por equivocación este hombre. Claro, porque viene un botones y le dice que tiene una llamada de teléfono y él se levanta en el momento que están diciendo Mr. Kaplan. Claro. Y a partir de los ahí, asesinos lo confunden. Y a partir de esa pequeña triquiñuela, o sea, de pequeña confusión, es la palabra, de esa pequeñísima confusión, se dispara toda una gran persecución que nunca sabemos prácticamente por qué ocurre. Ni siquiera la sabía el actor. Ahí está el famoso MacGuffin, que podemos explicar qué significa. El MacGuffin significa eso que la gente le da mucha importancia y que al final no tiene ninguna importancia, pero que de alguna manera se puede ejemplificar con este tipo de cosas. Una llamada de teléfono que no tiene nada que ver con nada y desencadena una cosa que si no fuera porque tiene humor sería altamente kafkiana. El problema es que como es una comedia de espías, no es una película en serio. Claro, porque tiene que ver con el tema de la autoridad, con el tema de la identidad de este hombre y el tema de fuerza. Por ejemplo, lo llevan a una casa, después van a la misma casa y cambió la casa, es otra cosa. O sea, la idea de una gran conspiración. Y el MacGuffin también tiene que ver con la historia esa de que al final te dicen, pero ¿por qué fue todo eso? Y entonces te dicen, por estos planos, que nunca los viste, ¿no? ¿O por qué fue todo esto? Por una bomba, que tampoco nunca flotó. Viste, ¿no? O ¿por qué era todo esto? Y porque había un halcón de oro, digamos, ¿no? O sea, es algo que jamás vimos y que simplemente sirvió para que todo el mundo estuviera corriendo toda la película. Exactamente. ¿Por qué le mostraría esa película yo a los marcianos? Porque me parece el Hitchcock perfecto. Y cuando digo perfecto no quiero decir que sea la mejor. Yo qué sé. Hay 5 o 6 Hitchcocks que están a la misma altura que esta película. La ventana, Indiscreta, Psicosis, Vértigo, La dama desaparece, de alguna manera también en ciertos aspectos Los pájaros. Pero esta película yo la mostraría a los marcianos porque tiene todo lo que
simboliza a Hitchcock como artista. Tiene ferrocarriles, que fueron una de sus preferencias. Y quiero decir, no es que tenga todo, sino que tiene todo, y todo tiene importancia decisiva en determinado momento de la película. Sí. Ahora hay que entender, no están por estar. No, es un mecanismo de relojería para una persecución. Digo, si uno no lo entiende, si uno quiere analizar la psicología de los personajes, la profundidad, no hay nada de eso. No hay nada. Es solo una especie de acción. Exactamente. Es un gran flan, pero hecho con todos los condimentos y en la receta no falló nada. El ferrocarril como lugar muy enclaustrante, pero que increíblemente en la escena final hasta cobra ribetes sexuales. Porque en el momento que él va a tener por primera vez relación sexual con Eva Marie Saint, la película termina con el ferrocarril metiéndose adentro de un túnel. Está clarísima la alusión. La vio hasta Luis Buñuel. Entonces, están los ferrocarriles, están las alturas, una de las preferencias mayores de toda la carrera de Hitchcock. Uno siempre piensa en una película tan fallida como es Saboteadores y que tiene un final tan espectacular en la Estatua de la Libertad. Sí. Es un final de otra película. ¿Tá? Bueno, acá en las caras de los presidentes norteamericanos en Mount Rushmore. Tiene el famoso tema hitchcockiano del falso culpable. Tiene la rubia con dobleces. Sí, que no se sabe si es buena, es mala. Exacto. Y sucesivamente es así. Sí, yo me parece que ni siquiera ella lo sabe hasta el último momento. Va variando, sí. Tiene una cosa que también caracterizó siempre a Hitchcock, la oportunidad magnífica que tenía siempre, y eso tenía mucho que ver con lo que hablábamos de su personalidad complicada, de poner villanos aterciopelados que son mucho más atractivos que los propios héroes. James Mason es un villano perfecto en su terciopelo. Pocas veces vi un villano tan delicado y justamente por eso tan temible. Mucho más temible que Martin Landau, que le pisa el pie para que se caiga. No, es más previsible. Sí. Lo de James Mason es muchísimo más sutil. Es como Robert Walker en Pacto Siniestro. Es ese tipo de villanos que vos decís, qué atractivo, como Reigns en Tuyo es mi corazón. Claro. Qué atractivos y a la vez qué terribles. Joseph Cotten en La sombra de una duda. Que es mucho más atractivo que Teresa Wright, que es la heroína. Sí, Joseph Cotten es una serial killer que mata viudas en La sombra de una duda, y sin embargo es el personaje, ¿no? Exacto. Entonces, por todas esas razones es que me parece, o por ejemplo, otra de las cosas que caracterizaban a Hitchcock y que también está muy bien puesto en esta película, tomarse el tiempo de idear un desafío personal, decir, voy a hacer algo que la gente considere imposible y lo voy a hacer notable, claro, como puede haber sido toda la soga entera, haciéndola, ¿no verdad? Que cada escena sea un rollo. Bueno, acá, ¿qué puedo hacer? Y bueno, voy a plantearle una cita a Cary Grant. Los malvados los citan en algún lugar. Las citas siempre, sobre todo en las películas de serie negra. Una emboscada, es una emboscada. Claro, ya sabés que es una emboscada. Lo sabe todo el mundo menos Cary Grant. Claro. Y entonces, la emboscada en donde siempre, en una zona portuaria o en una zona de barrio bajo, a las 12 de la noche en una calle que presumiblemente va a estar oscura. Bueno, él lo hace en el medio de un descampado enorme a las 12 del mediodía. Y logra ponerte tan nervioso como si fuera a las 12 de la noche oscuras. Eso es una genialidad. Eso no necesitaba estar en la película. Es un desafío autoimpuesto. Sí. Aparte, digo, hay un manejo del tiempo en esa escena, bueno, es muy famosa, en el sentido de que sabés que va a ocurrir algo, sabés que va a haber una emboscada. Y no sabés por dónde va a venir. Pero el loco está en un trigal, en un campo de trigo, no hay nada en la vuelta, y lo que hay es un auto que viene y de repente, avión. Y después pasa pero primero pasa el auto, después en otro momento se pasa otro auto, se baja un señor. Y ahí hay como 5 o 10 segundos. Y se baja ese señor, se mira y el señor se cruza y es que te iba a tomar el ómnibus. Que exacto, va a pasar por ahí, y después se va el ómnibus. O sea, entonces decir, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde va a venir? Y en el momento que se va a ir el señor, cuando está por subir al auto, le dice, qué raro, ¿no? Y él le dice, ¿raro qué? Cary Grant le dice, raro que aquel avioncito está fumigando en un lugar del campo en donde no hay nada plantado. Y vos sabés que va a venir por ahí. Pero si vos revisás la escena, cuando Cary Grant se baja del ómnibus y se pone las manos en los bolsillos como siempre se puso Cary Grant en toda su vida en las películas,
lo primero que muestra la panorámica es al avioncito que ya está dando vueltas, pero nadie lo mira. Claro, Lo ves cuando ves la película por segunda o tercera vez. Claro. El avioncito está desde el principio, nadie lo ve. Entonces, esa es una película en la cual está todo Hitchcock. Entonces, después, bueno, perfecto, ¿qué te interesaron? Las alturas, podés ver tal y tal. ¿Qué te interesan? Las rubias fatales y extrañas. Bueno, pero ahí está todo. Por eso me parece la película fundamental. Cuando yo hoy hablaba de que es fundamental leer el libro de Spoto, por supuesto yo me estaba refiriendo a lo que hablábamos en ese momento de la conversación, que era Hitchcock, su vida. Hitchcock, ¿quién era? El que quiera saber de Hitchcock como cineasta, evidentemente tiene que leer el libro de las conversaciones con Truffaut, que es otro libro fundamental. Ahí se va a enterar de que Hitchcock, al revés que muchos que posan de ser sus admiradores o sus discípulos, hacía las cosas como no las hacía nadie. Él hacía lo más difícil totalmente sencillo. Y hay anécdotas en ese libro que son espectaculares, que te demuestran que lo sencillo, que lo difícil no se necesita hacer con millones de dólares, como lo puede hacer un hombre que admira mucho a Hitchcock, como es Spielberg, o como lo hacía De Palma, que quiso ser Hitchcock y no pudo. Hitchcock hacía las cosas más insólitas con 2 pesos y con una claridad que venía de la cabeza de él. Aparte había en esas conversaciones que estuve leyendo ahora, son un libro de conversaciones con François Truffaut, que se sigue reeditando hasta el día de hoy, sí. que es baratísimo, porque en todos lados Y se que sigue no cubre reeditando. toda la carrera de Hitchcock, No. llega hasta Marnie. Claro, Las hasta últimas Marnie. 4 películas no están, porque las conversaciones fueron en el 65. Y sin embargo, y que contribuyó también a levantar a Hitchcock como gran artista, Claro, darle lógico. la patente de artista, La ¿no? patente de creador, de autor, de autor digamos. de sus Sí, sí. películas. Y una de las cosas que surge, bueno, como estos grandes cineastas, es la investigación tecnológica, ¿no? Exacto. De probar un lente con tal cosa, es una cuestión de desafío Y de, ahí tecnológico. y de ahí salen maravillas hechas con 3 pesos, como por ejemplo la sensación de vértigo que tiene James Stewart en Vértigo cada vez que quiere subir al campanario y no puede. Y él la hizo con una serie de traveling superpuestos Sí, allí. sí. O la escena prácticamente imposible cuando la ves, donde decís, ¿cómo no se mató en serio el actor? De Martin Balsam, cuando recibe la cuchillada fatal en lo alto de la escalera y cae En durante psicosis. toda en psicosis, y cae bajando escalón por escalón hasta que faltándole uno trastabilla y cae de nuca y cae muerto. Y en realidad es tan sencillo cuando le pregunta, y la hice al revés. La hice al revés. Martin Balsam estaba acostado en el suelo, se levantó y fue subiendo la escalera. Yo después pasé la película al revés y ya está. O el famoso vaso de leche que Cary Grant le lleva a John Fontaine en La sospecha, en una escena que está todo oscura y lo único que ves es el vaso de leche que brilla resplandecientemente blanco. Y cuando le pregunta cómo fue, qué juego de luces hizo, no hice ningún juego de luces. Lo que hice fue pintar un vaso de blanco y adentro le puse una lamparita encendida con una pila. Entonces, claro, lo único que se veía era la... Pero entonces él está jugando con eso porque tiene que ver con el tema. Quiero decir, la caída de Martin Balsam es muy estrambótica porque toda psicosis es estrambótica. Y el vaso de leche tiene que ver no por la viveza de poner la lamparita, sino porque es necesario que vos mires específicamente el vaso de leche. Porque él no te va a decir que Cary Grant quizás vaya a envenenar. No, claro. él te lo va a estar diciendo, te va a estar induciendo a que vos lo pienses con la imagen. Por eso yo decía, la técnica empleada al servicio de lo que se cuenta. Claro. O sea, los efectos, los recursos, todo en el servicio de la historia. En base a un concepto. Claro, y no por... Y no gratuitamente, sí. por decir, bueno, voy a hacer que mi película en lugar de costarme 100 millones de dólares me cueste 200. Más allá de que después la película puede ser muy buena o muy mala, eso es otra cosa. ¿Tá? Porque yo no reniego de los dinosaurios de Jurassic Park, por ejemplo, que a mí me encanta. Pero porque si solamente me gustan los dinosaurios. si solo tenés dinosaurios es pero medio claro, bravo, ¿no? Exacto. En este caso también hay una cuestión también de diálogos también, ¿no? Sí. Él trabaja mucho los diálogos y trata de decir lo menos posible, ¿no? Lo menos posible. La imagen siempre como, bueno,
el famoso orgasmo de Cary Grant con la princesa de Mónaco en Para atrapar al ladrón. Cuando se dan el primer beso, que es previo a una escena de cama, que como la película es del 55, la escena no podía existir, lo que explotan son fuegos artificiales en Mónaco. Ah, sí, atrás, ¿Ah? sí. Entonces, todo ese tipo de simbología estaba suplantando a un diálogo que no era necesario. Por eso es un gran cineasta. Y decime, y de la película que yo la empecé a ver y la verdad que me aburrió, pero te voy a tratar de verla de nuevo, ¿no? Que dicen que es muy buena. Marnie, la ladrona. No, para mí es una película muy mala. Para mí la carrera de Hitchcock debió haber terminado en Los pájaros. Y Los pájaros tiene la primera mitad que es bastante, ¿no? Sí, pero yo creo que la plástico, primera... No, pero yo me parece que está hecho a propósito, ¿ves? Yo ahí me parece que él te está preparando para lo que vendrá. Es premeditadamente menor esa primera parte. Sí, es una cuestión de una Porque especie de si no- comedia. Claro, casi porque musical, si no así. después lo que pasaría, no pasaría con tanta contundencia. Además, está haciendo de alguna manera algo absolutamente opuesto a lo que hizo en la película anterior, en la cual ya de entrada hay un delito. Claro. Y vos sabés que eso no va a terminar bien. Lo que pasa que, claro, nunca te vas a imaginar que la protagonista se va a morir cuando van 35 minutos de película. Sí. Pero vos sabés que no va a terminar bien eso. Acá no. Acá lo hace premeditar. Pero hasta en eso, la técnica está supeditada a una cosa brillante. Yo le digo a la gente que se fije en los primeros 10 minutos de Los pájaros, que son tan banales. Cuando Tippi Hedren va rumbo a Bodega Bay por la sinuosa carretera, llevándole la pareja de unos pajaritos. de cotorritas, Sí, unos cotorritos. A Rod Taylor, ella va manejando el auto por esa ruta absolutamente sinuosa, y Hitchcock emplea un plano de 2 segundos en el momento en que ella da la vuelta, enfoca que los pajaritos se mueven para un lado y para otro en la jaula al ritmo que lleva ese coche. Eso es de una perfección gratuita, pero a la vez hace que vos digas qué real que es esto, y entonces todo lo demás que no va a tener ninguna explicación y que puede ser irreal, automáticamente se te transforma en real, porque vos al principio viste algo que es en sí mismo un MacGuffin, porque no tiene nada que ver con nada, pero que de alguna manera se te metió en la cabeza y decís, mirá vos, ¿a dónde lleva el realismo? A hacer que porque un coche se mueve para derecha y para izquierda, los pajaritos también se muevan a derecha y izquierda. ¿No es verdad? Está jugando con tu cabeza. Para mí esa película, digo, igual a mí nunca me enganchó mucho Los pájaros, es que la segunda mitad prácticamente transcurre sin diálogo, ¿no? O sea, hay otro desafío, ¿no? Hacerte Totalmente. toda una segunda mitad de una película. Totalmente, una película que es sin música, que es pura además. acción, sin música, sin diálogo, sí, y donde vos claro. entendés perfectamente todo. Y es más, te metes Todo. totalmente en algo inexplicable, porque Exacto. nunca se sabe por qué. Y la falta de diálogo lo inaugura con una brillante escena en la que Jessica Tandy entra y ve que está el granjero muerto y sale y no puede hablar, justamente sale muda. A partir de ahí se instala la mudez en la película. Y vi una vez un documental con Evan Hunter, que era el guionista, el autor del policial Ed McBain, ¿no? Después se filmaba como Ed McBain, donde le dice Hitchcock, bueno, acá hay que inventar una escena donde se explique sin explicar nada. Y hacen una escena donde, bueno, viene alguien y dice, puede ser que los pájaros pasen esto, puede ser que los pájaros, yo soy ornitóloga, puede ser que vaya pasó. Da 4 cosas que no explican nada, pero Exacto. Y alivian ahí la también hay un antecedente de Tarantino. Lo estoy pensando ahora que dijiste lo del ornitólogo. Estoy pensando que sin querer hay un antecedente de Tarantino, y Tarantino nunca citó a Hitchcock entre sus preferencias, pero yo estoy seguro que esa escena la vio y la tiene muy clara. Viste que Tarantino se dedica a hacer largas escenas de 10, 15 minutos en las que no pasa nada, pero te mantiene absolutamente expectante. Antes de la escena más tremenda de la película Los pájaros, que es cuando los niños salen de la escuela corriendo, los pájaros lo persiguen y ya se vienen al pueblo y viene el desastre de la gasolinera. Hitchcock pierde, entre comillas, 10 minutos por reloj en una discusión que tienen Rod Taylor y Tippi Hedren con la gente que está en el bar y una vieja que se dice ornitóloga. Esa es la escena. En esa escena no pasa nada, no pasa y nada, sin esa es la embargo escena, prepara todo lo que viene después. Eso lo hace Tarantino en sus películas. Evidentemente lo debe haber visto allí, entre otras cosas. Sí. Y bueno, un poco para ir terminando,
Amílcar, a ver qué... Quedan otras cosas queda que mucho, la por gente ejemplo, que venga en estos días, yo no sé por cuáles ejemplo, colegas van a venir, hablamos pero de otra película. el tema de las rubias y Sí, cuando son morochas las trata mal en las películas, Sí. o son malas o las mata aunque no se lo merezcan, como la maestra de Los pájaros, no merecía esa muerte, era morocha Susan Plechet, no debe vivir. ¿Tá? Y por ahí vendrá quien comente todo lo que se ha comentado de Tippi Hedren, de que le jodió la vida, y que yo supongo que debe haber sido medianamente cierto. Esta película de Cable me pareció mejor, me pareció más sólida que la otra, que la de Sí. Anthony Hopkins, ¿no? De Me todas pareció maneras hay una cosa que en la película esa que a mí me subleva un poco. que narra todo, digamos, Narra todo lo malo de él y no los dice lo pájaros bueno que y- tuvo, ¿no? Yo me parece que para dar la faceta de un personaje tenés que poner los pros y los contras, no solamente los contras. Lo de este hombre Toby Jones, exacerbaron todo lo negativo de él y parece como que detrás de ese negativo no hubiera ningún creador. Es Sí. la sensación que a mí me deja. Bueno, yo Pero la bueno, vi, y a mí me dio la sensación que es muy difícil de filmar, de que todo ocurre en la imaginación de una persona, Sí. ¿no? Y que él no puede hacer nada en la realidad, entonces todo Sí. es cuando decimos pulsiones, Pulsiones, o sea, sí, es sí. una cosa muy abstracta. La película te muestra lo que es una pulsión y Sí. cómo la pones en tu obra de arte, Sí, ¿no? sí. O sea, lo muestra muy bien, digamos, en ese sentido. Pero es cierto que las complejidades psicológicas, digo, no, de Y todos todas las los complejidades todos los del artistas, erotismo, si nos sí, ponemos a claro. hablar de todos los artistas, también podemos si hay alguien hablar. que tuvo muy pocos amigos fue Hitchcock. Pero uno de sus amigos era, no en vano, Luis Buñuel. Sabían de qué hablaban los dos, nada más que uno se volcó mejor que el otro hacia el erotismo. Yo me parece que Buñuel en ningún momento fue un reprimido, mientras que Hitchcock sí, pero de alguna manera los dos iban volcándose hacia el mismo lado. Y de alguna manera, algo que quiso hacer Hitchcock y no pudo porque la Metro no se lo permitió, por eso hoy hablábamos, no me acuerdo si fue en el corte o si fue conversando Fuera del micrófono, sí. con los que nos escuchan, que Hitchcock no podía hacer lo mismo en la Metro que en la Paramount o en la Universal. Claro. La Metro era un estudio mucho más exigente. Para la película de Cary Grant, North by Northwest, Hitchcock quiso hacer algo que era casi surrealista, lo cual lo emparenta con Luis Buñuel. Hay una secuencia en la General Motors donde Cary Grant va y habla con alguien, mejor dicho, Leo J. Carroll le cuenta cosas y hay un ruido enorme. Previamente había habido una secuencia en la General Motors en la cual estaban armando un auto. Lo que Hitchcock quería era que ese auto, que cuando la escena empieza, con Cary Grant hablando con alguien, me acuerdo. recién lo están empezando Eran a los armar. tornillos, sí. Cuando termina la conversación, el auto está armado, es una Y cadena sale de en auto, montaje. sí. Claro. Sale moviendo. Entonces, lo que Hitchcock planeaba era que terminaran la conversación esa y el hombre, como buen vendedor, le mostrara el auto y le dijera, ¿vio? Este es el nuevo auto. Sí. Abrieran la puerta Y se y fuera. saliera un cadáver de adentro del auto. Lo cual era totalmente surrealista, porque si salía de la nada el cadáver. Nada, claro. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de desafíos, son los que me parece que lograron que Hitchcock, en plena etapa del Hollywood de estudios, fuera un autor con mayúsculas, ¿no verdad? Y fuera autor de su propia obra. Muy bien, gracias a Amílcar Nochetti por estar aquí en La Máquina de Pensar. La seguimos en otra ocasión. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a conversar con un escritor, ensayista, poeta, docente que generalmente no, que no vive en Uruguay, que vive en el exterior, vive en Estados Unidos, pero que es uruguayo y que anda por acá por estos pagos. ¿Cómo andás, Eduardo Espina? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Andás por Uruguay porque, entre otras cosas, cada tanto venís a presentar un libro. Bueno, eso sería por ahora podría decir que vengo a presentar. En un momento capaz que la inspiración se va y seguiré viniendo, ¿no? Pero sí, mañana presento un nuevo libro de ensayos, Las ideas hasta el día de hoy, que publicó Planeta, y la última vez había sido en el 2010 también por esta fecha, que cuando había sacado un libro sobre Julio Rey, prohibida la entrada a los uruguayos. ¿Y las ideas hasta el día de hoy tiene o está vinculado con tu actividad como columnista en El Observador, por ejemplo, o no? Bueno,
obviamente cuando uno escribe, yo creo que incluso, es decir, sacando la fase de poeta, que la poesía es algo completamente distinta, cuando uno escribe ensayo, a veces piensa, esto me parece que es mucho más literario, que es decir, uno trabajando en medios por muchos años, uno sabe hasta dónde puede escribir de determinada forma en un diario, porque tiene otro tipo de lectura el ensayo de un diario, ¿no? Es decir, quizás en una revista sería diferente, pero no, los ensayos son mucho más largos, incluso hay ensayos que tienen, en este libro, por ejemplo, hay un ensayo de fútbol que tiene más de 30 páginas, ¿no? No, pero capaz que me expresé mal. Mi pregunta apuntaba es que si esa columna en El Observador te sirve para ir masticando, lanzando ideas o reflexionando, que para después, digamos, de ahí desarrollar ideas para a nivel ensayístico. Claro, algunas sí y otras no, porque algunas a veces no tienen quizás el interés inmediato para un diario, ¿no? Es decir, esta es una muy buena pregunta la que me haces, porque cada día cuando tengo que escribir el sótano, que es una columna muy chiquita, pero que me lleva mucho tiempo la preparación, porque hay que leer mucho, uno tiene que saber en un diario, sobre todo mantenerte así. La columna tiene 10 años y ya en El Observador hace 15 años. Es decir, saber un poco el tacto, el pulso de lo que quiere la gente. Y en un libro es diferente, porque en un libro podés tocar un tema que quizás no es tan de inmediato, pero que mantiene actualidad dentro de 10 años y que te permite un ejercicio literario. Volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, viste que hay algunas cosas que a veces las he escrito y después las publiqué, digo, bueno, si las hubiera analizado con más extensión, otro tema que el tamaño de la cantidad de palabras que me da la columna me impide agregar una cantidad de ideas, ¿no? Es decir, que de cierta manera son como primas hermanas estas cosas, ¿no? Claro, de alguna forma está, digamos, esto estamos hablando de algo que es una práctica del siglo XIX, ¿no? O sea, las crónicas, las columnas de reflexión, de opinión, para después generar de alguna forma o que vayan, digamos, paralelos a trabajos ensayísticos de mayor envergadura, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que mencionas el fútbol, está claro que vos en tu columna has escrito de fútbol. Claro, pero por ejemplo, ves gracias por preguntarme sobre este tema, porque es un tema, es decir, yo en la columna quizás hablo de asuntos más inmediatos, así como un resultado, alguna reacción de la tribuna, pero en este caso es un ensayo sobre el tiempo, más bien es uno de los ensayos más filosóficos del libro, sobre el uso del tiempo en el fútbol, ¿no? Es decir, desde el tiempo suplementario hasta la pérdida de tiempo, y cómo el tiempo del fútbol, en cierta manera, que como mencionabas vos, está relacionado también con el tiempo del ensayo. El fútbol empieza como gran deporte en el siglo XIX, y bueno, eso me ha llevado a reflexionar sobre el uso del tiempo también en la literatura. Es decir, que obviamente te das cuenta que para un diario hablar sobre el fútbol y el tiempo, el lector de fútbol quizás no le interesa eso. No le va a interesar para pero nada. Para alguien de literatura o tipo, que a mí me parece, mira, ahora pienso quizás transformar ese ensayo, es decir, convertirlo en un libro, no solo sobre el tiempo, sino también sobre la percepción del ocio cuando vemos un partido de fútbol, y a partir de eso hacer un libro. O sea, hay una cuestión con el tiempo y el fútbol que yo creo que, bueno, no es solo del fútbol, pero en general de deportes como el fútbol, que tiene que ver con que hay una especie, digamos, yo una vez leí un artículo, me acuerdo en la revista Vuelta, aquella mexicana, de un filósofo, no me acuerdo quién era, que también de alguna forma vinculaba el fútbol con nuestra finitud, con la muerte. O sea, no es lo mismo el básquetbol, que se puede suspender y uno puede pedir tiempo. Claro, puede ir, sí. ¿no? O sea, acá es una cuestión que, aparte del fútbol, a veces es 1-0, 0-0, pero se está jugando no solamente los dos cuadros, sino que están jugando contra el tiempo, respaldados en que se va a terminar, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, pongo el caso de uno de los últimos partidos del siglo XX, 1898, que jugaba en el Aston Villa con el Stoke. Entonces, en esa época, eran 2 minutos, algo así como pasa en el fútbol americano. El reloj empieza a correr y se para, es decir, no interviene el hombre, sino que es el propio reloj. No es como en el fútbol que el árbitro puede detener el tiempo. Pero volviendo al ejemplo, es decir, quedaban 2 minutos y cobró un penal el juez contra el Aston Villa. Y el golero lo que hizo fue pateó la pelota a la tribuna. No era ninguna infracción en ese momento. Es decir, y el juez no podía cambiar las reglas. La regla decía que desde el momento en que cobraba el penal comenzaba a correr los 2 minutos. Cuando la pelota regresó a la cancha, no se pudo tirar al penal. Es decir, cuando se dieron cuenta
es decir, y esto coincide un poco con la llegada del avión en 1903, con la fabricación del auto ensamblado de la compañía Ford, el invento de Henry Ford de hacer autos muy rápidos para todo el mundo. El fútbol cambia, es decir, y se adapta un poco, si las reglas de Inglaterra adaptaron el tiempo del fútbol, es decir, a que el juez podía agregar minutos y decir cuándo, es decir, que el hombre pasaba a estar en control del tiempo, ¿no? Muy bien, Eduardo Espina, mañana se presenta este libro, Las ideas hasta el día de hoy, a las 19:30 en la Fundación FUCAC, ahí en 18 de julio 2017, va a estar Jorge Traverso también la presentación. Espero que te vaya muy bien, espero tener el libro y poder conversar antes de que te vayas a Estados Unidos sobre él. Sería muy bueno porque aparte yo siempre, sabes que me encanta tu programa y lo sigo siempre, así que Dios mediante, antes yo me quedo hasta el 20 de junio, estamos en contacto, te van a mandar el libro y invito a todos los oyentes de este distinguido programa. Mañana va a ser una conversación con Jorge Traverso sobre el acto de escribir y qué es el ensayo, ¿no? Muy bien, hasta mañana. Un abrazo grande, hasta mañana. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar con la guionista y escritora Laura Santuro para hablar de Un monstruo de 1000 cabezas, es una novela. Y después vamos a estar también con Moreira, Sergio Moreira, hablando de la serie televisiva Hitchcock Presenta. Hasta mañana, amigos.